lo que es el ventrículo derecho por lo que es la válvula del cúspide, mientras que lo que es el atrio izquierdo por el ventrículo izquierdo está pues dividido por la válvula mitral. Asimismo también quiero que recordemos que la cavidad derecha se divide lo que es la cavidad izquierda por lo que es un septum, el septum ya sea interventricular o el septum que ya sea interauricular. También pues quiero recordar lo que es su irrigación, pues ya sabemos que su irrigación proviene pues de lo que son las primeras ramas de la aorta, que es las arterias coronarias, en su pues ya sea tipo derecha o izquierda, y también quiero mencionar lo que es la codominancia cardíaca. Recordemos que la codominancia hace referencia a lo que es la irrigación de la parte anterior y diafragmática de lo que es la parte cardíaca. Acá pues esto es importante también pues para lo que es recordar conceptos clínicos que vamos a ver más adelante y decir pues también que es una irrigación en el ventrículo derecho. El corazón se irriga principalmente lo que es en diástole, pero pues el ventrículo derecho tiene una diferencia que se irriga también en sístole. Esto pues a que el ventrículo derecho al tener un poco menos de masa muscular hace que comprima de menor forma lo que son las arterias de tipo coronarias. Y pues el corazón tiene, digamos, por decirlo así, mejor adaptación a lo que es la sobrecarga y a la isquemia. Recordar también lo que es, pues, que es un sistema como bomba intrínseca de tipo eléctrico. Chicos, por favor, con los micrófonos. Ok. Entonces, bueno, quiero pues seguir hablando de lo que es la frecuencia cardíaca. También diciendo que la frecuencia va de 60 a 100 en una persona adulta y esto depende de lo que es el nódulo sinusal, que pues vienen las células tipo P por canales Fonny. En cuanto también los pulmones, recordar pues que es el órgano referente del sistema respiratorio, haciendo también que son pues dos pulmones, el derecho más grande que el izquierdo. Esto se debe pues a que el corazón por la misma forma que este tiene, interfiere con este, el pulmón izquierdo, y pues este solo tiene dos lóbulos, un lóbulo pues superior o un lóbulo pues inferior con una única cisura, mientras el derecho pues tiene lo que son tres lóbulos con dos cisuras, también pues recubiertos por una membrana de pleuro. Y bueno, acá también quiero recordar, acá, en lo que es esta imagen donde tenemos unas imágenes de presión de tipo cardíaco diciendo lo que es la presión de tipo sistólica del ventrículo derecho, siendo que es de 15 a 30, que está funcionando por lo que es la precarga del ventrículo mismo, y que es similar, es igual a lo que son las presiones arteriales de la arteria pulmonar. La diferencia que tenemos de acá es que las precargas de tipo del ventrículo derecho, mientras que la poscarga de lo que es la arteria pulmonar varía debido a que tiene pues que vencer resistencias vasculares. Esto como lo podemos comparar de la arteria pulmonar a lo que es la aorta, pues vemos que la aorta tiene unas presiones sumamente más altas a lo que es la comparación de la arteria pulmonar, puesto que tiene que vencer más sistemas de presión o pues de poscarga. Acá esta fórmula pues es una colación también lo que son las resistencias vasculares del pulmón, siendo que es la presión arterial pulmonar media menos la presión capilar pulmonar en cuña. Esto pues se da en unidades de milímetros de mercurio y esta es una constante para pues igualar lo que son unidades. Mientras que el gasto cardíaco, recordemos que en una persona sana son de 5 a 8 litros por minuto, pues esto también tiene que ver mucho con lo que son la fórmula, recordemos que es el volumen latido por la frecuencia cardíaca. Acá tenemos lo que es la comparación del ventrículo derecho, lo que es el ventrículo izquierdo, como le estaba diciendo, pues la forma de su músculo es menor, su volumen telediastólico es menor, haciendo así que también se vea representado lo que es la fracción de eyección del ventrículo derecho. Acá también pues ya vemos la fórmula o el resultado de la misma que estaba explicando, que es una resistencia en unidades de dinas por segundo sobre centímetros a la quinta potencia. En teoría se dice pues que el ventrículo derecho resiste mejor forma lo que es la isquemia, sin embargo pues en tromboembolismos de gran tamaño, como lo son en silla de montar, veremos cómo la fisiopatología también afecta lo que es esto. Bueno, también quiero repasar unos conceptos básicos de bioquímica.
lo que es la cascada de la coagulación, diciendo que pues es una vía extrínseca junto con una vía intrínseca. La vía extrínseca decimos que es una vía que se produce generalmente in vivo por lesiones o traumatismos, empezando por lo que es el factor de tipo tisular, que pues esté seguido por el factor 7, y una vía intrínseca o de tipo amplificador, que pues su finalidad es la formación, pues como lo dice el nombre, la coagulación, terminando en polímeros de fibrina de tipo estable. Acá pues en la parte clínica, recordar los medicamentos que tienen acción sobre la misma vía, como pues es la de tipo la warfarina, que es un cumarínico que tiene la actividad sobre lo que es la vitamina K, epóxido reductasa. Recordemos que la warfarina, pues al inhibir lo que es esta molécula, pues esta enzima, también hay unos productos de vitamina K dependientes, como lo son el 10, el 9, el 7 y el 2, así como también lo son la proteína C y la proteína S. La proteína C y la proteína S tienen pues bastante actividad en el tipo pues anticoagulante, sobre todo la proteína 5 que tiene pues bastante actividad en lo que es el factor 5. Por lo tanto, la warfarina pues es un medicamento que al inicio tiene una actividad bastante, pues por decirlo así, paradójicamente, procoagulante. Esto pues es necesario, que veremos también más adelante, que se haga una terapia puente o un empalme con otros anticoagulantes para pues que la función sea eficaz. Otros anticoagulantes que ya tenemos por vía pues parenteral, como son las heparinas de bajo peso molecular, las heparinas no fraccionadas y el fondaparinux, que tienen actividad sobre la antitrombina 3. La diferencia pues de estos, lo que pues principalmente tiene que ser es la actividad que tienen en relación con el factor 10 y el factor 2. Ya sea pues digamos el fondaparinux tiene más actividad por lo que es el factor 10, mientras que las heparinas no fraccionadas pues es 1 a 1 proporcionalmente, y pues heparinas de bajo peso molecular como la enoxaparina pues es 4 a 2, siendo 10 y 2 respectivamente. Últimos pues anticoagulantes que veremos que la guía está tratando y pues dando nuevas ideas, que son pues los nuevos anticoagulantes orales, como lo son dabigatran, rivaroxaban, apixaban y edoxaban, los cuales pues tienen una actividad también lo que es en el factor 10 a nivel de rivaroxaban y apixaban, el factor 2 ha activado lo que es el dabigatran. Bueno, de acá también quiero mencionar lo que es eh, la vía de la fibrinolisis, en donde existen reguladores o pues, moduladores de tipo negativo y de tipo positivo, negativos como el ácido aminocaproico y el ácido tranexémico, utilizados en la parte hospitalaria, en la parte clínica para el manejo de hemorragias, y pues unos moduladores positivos, como pues lo son el proactivador de la sangre, activador de la sangre, y el TPA o activador de plasminógeno tisular. Esta molécula pues ha sido reconvertida por sus aminoácidos en medicamentos alteplase, tenecteplase, y pues tienen un mecanismo de acción fibrino específico. ¿Qué me quiero referir con esta palabra? Que tienen más actividad en el trombo, pues en el coágulo de tipo patológico, que en la fibrinolisis de tipo circulante. Recordemos pues que el estado fisiológico de la sangre tiene que pues, estar en un estado líquido para que funcione correctamente lo que es la parte hemodinámica. Mientras que la estreptoquinasa pues, es una molécula que funciona un poco diferente, haciendo complejos de plasminógeno y plasmina, dando así pues un feedback de tipo positivo para pues, la activación de la misma molécula. Para pues terminar en lo que son los productos de desdoblamiento de la fibrina, terminando con estos mismos, y un producto importante para esta enfermedad y esta patología, lo que es el dímero D, tiene bastante importancia en lo que es el manejo y pues también lo que es unas escalas pronósticas que vamos a ver más adelante. Bueno, quiero también recordar y pues decirles que esta charla está más enfocada a lo que es un tromboembolismo pulmonar de tipo trombótico. Sin embargo, al final pues vamos a ver unos casos de que algunos pacientes de tromboembolismo pulmonar de origen no trombótico. Lo que la guía ha cambiado pues dice es que la TBP para 2014 nos decía que existía TBP de tipo provocado, no provocado e idiopático. Ya para este año nos dice que esos términos son un poco, pues, de tipo que generen confusión y es preferible cambiarlo porque es factores de riesgo o sin factores de riesgo. Por lo tanto, decimos que, pues, los episodios de tromboembolismo pulmonar, el 80% de estos, 79, pues, lo que hace es
que son precedidos de un episodio de trombosis venosa profunda, es decir, la guía 2014 nos decía que era de tipo provocado. Sin embargo, pues estos episodios de trombosis venosa profunda, solo el 50%, la mitad de ellos, terminan con un episodio de tromboembolismo pulmonar. ¿Esto a qué se debe? Pues la importancia que tenemos que ver en un paciente que tenga trombosis venosa profunda es valorar que el mismo tenga una trombosis venosa profunda de alto riesgo. Esto, ¿cómo lo definimos? Trombos de alto tamaño, como son por encima de 5 centímetros, trombos que estén pues por el sistema encima popliteo, en el sistema iliofemoral, o pues que también exista una trombosis venosa superficial de alto riesgo. Una trombosis venosa superficial de alto riesgo la definimos como aquel trombo que está a 3 centímetros de una vena perforante o a 5 centímetros de una vena comunicante. Pues decimos que es una causa de muerte evitable. Esto se refiere a que se tiene que tratar en los pacientes hospitalizados a través de las escalas de Pado y de Caprini, en un paciente quirúrgico esta última escala, y pues lo que usualmente se utiliza es la enoxaparina, pues esto también tiene que ver con mucho lo que es el perfil del paciente, 40 miligramos subcutáneo día. Este ajuste se realiza, como lo vamos a ver más adelante, por lo que es el peso, el índice de masa corporal y por la depuración de creatinina. Decimos que estos episodios son prevenibles y los episodios de tromboembolismo pulmonar no se producen hasta pues, el egreso de tipo hospitalario. Bueno, en cuanto a epidemiología, quiero también mencionar que pues, las enfermedades de tipo oncológico y cardiovascular son las dos primeras causas en morbilidad y mortalidad en pacientes y pues en la población de tipo general adulta, diciendo pues que tienen más afectación en lo que son las estadísticas vitales, esperanza de vida, calidad de vida, años perdidos por discapacidad, y dentro del terreno de lo que es la enfermedad cardiovascular encontramos en la primera causa lo que es el infarto agudo de miocardio, seguido por pues el evento cerebrovascular. La tercera causa hace pues referencia al tema que es el tema que estamos abordando hoy. Decimos que para los adultos las tasas de incidencia pues son de 39 a 115 por 100.000 habitantes, bastante mayores a lo que son en los niños. Los niños decimos que solo tienen pues un 1.4 o un 4.9 por 100.000 habitantes en la comunidad. Esto pues en pacientes de la población normal, mientras que en pacientes hospitalizados solo pues desde el 53 al 57%. Entonces, pues recordando lo que nos dice la guía, es importante y es poco probable ver a un niño que no tenga factores de riesgo, pues no tenga una TBP provocada para pues un episodio de tromboembolismo pulmonar. En pacientes adultos la incidencia aumenta 8 veces por encima de los 50 años o después de los 80 años, mientras que la letalidad está por cercano al 34-37% en un paciente que no tiene un tratamiento oportuno. La letalidad a los 3 meses del tratamiento es aproximadamente del 7 al 15%, pero algo importante de esta enfermedad es que pues es una enfermedad que es infradiagnosticada, solo el 7% se puede diagnosticar bien por el servicio de urgencias, mientras que el 57% llega a ser diagnosticada pues en un episodio de autopsia o necropsia. Bueno, la fisiopatología pues como ya lo sabemos es un suceso o varios complejos que están unidos para la formación de una enfermedad. Quiero pues mencionar el primer elemento, como es la inflamación y la activación de plaquetas. Recordemos que la inflamación es un proceso agudo crónico en el cual están o intervienen varias moléculas del ácido araquidónico provenientes de la membrana celular, donde pues se liberan tromboxanos, prostaglandinas y leucotrienos. Tromboxano A2 de bastante importancia, producido por el nivel plaquetario para la activación de las mismas. Varios factores del complemento C3A, C5A que están implicados en esta patología, así como son los NETs o trampas extracelulares de neutrófilos. Esto tiene también mucho que ver con factores quimiotácticos y la agregación plaquetaria. A nivel plaquetario decimos pues que las plaquetas pues a nivel normal pues circundan en un tránsito o en un flujo hemodinámicamente estable para el paciente. Sin embargo, pues cuando este disminuye, empieza pues el flujo de éstasis o enetecimiento, por lo que se activan proteínas o gránulos que estos tienen densos, gránulos alfa, como la glucoproteína 1B, que se une al factor de von Willebrand. Recordemos pues que esto empieza el factor con la activación plaquetaria, y asimismo se activan
receptores de tipo ADP, metabotrópicos, receptores unidos a proteína G tipo I, como es el receptor P2Y12. Acá pues también sabemos que hay fármacos que intervienen en esta parte pues, de receptor, como son unos antiagregantes, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, y pues hay una activación final de la glucoproteína 2B3A. Artículos pues nos informan que la parte de activación del endotelio también está muy correlacionada, diciendo que hay factores como el factor de crecimiento plaquetario, factor de crecimiento fibrinolítico, interleuquinas, y pues la endotelina tiene mucho que ver con el crecimiento de una nueva capa al nivel de la íntima, o pues también mencionada como neoíntima, proteínas como la girdina, las cuales se encuentran fosfodiladas, depletadas, que esta proteína pues tiene un factor de evitar lo que es el remodelamiento del citoesqueleto y de la matriz extracelular para la formación de la neoíntima. Bueno, acá en cuanto a estados protrombóticos, recordar que existen enfermedades de tipo congénito que producen estas enfermedades procoagulantes, deficiencias de factor 5 de Leiden, una enfermedad autosómica dominante, deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S, y lo que es el síndrome antifosfolípidos. El síndrome antifosfolípidos, pues también conocido como la enfermedad de Hughes, en donde el sistema inmune ataca a factores de la coagulación. Acá pues lo vamos a ver un poco más adelante, en factores de riesgo en la terapia de Virchow, que ya pues pretendo mencionar. En cuanto a embolización, recordemos que existen émbolos de tipo blanco, de tipo rojo, rojo prevalente en el sistema venoso, que se desprenden de un vaso formado en la pantorrilla, usualmente para luego llegar a cavidades derechas, atrio derecho, a través de pues, vena cava. Y por último, la hipertensión pulmonar, una disfunción y microinfarto del ventrículo derecho. Esto pues es muy importante recordando las presiones y una alteración de las mismas, una alteración en la poscarga de la presión de la arteria pulmonar media o las presiones en cuña, hacen que sea una poscarga mayor a las que ya habíamos visto en la imagen anterior, haciendo que el mismo ventrículo derecho empiece a manejar lo que son presiones y volúmenes diferentes a los cuales está acostumbrado. Esto pues nos hace que haya pues un ciclo de tipo positivo, que está un poco más explicado en la diapositiva siguiente, en las cuales hay una pérdida pues de la capacidad del corazón, los sistemas contrarreguladores como son la ley de Frank-Starling, contrarrebasan lo que es esto y termina pues en un microinfarto del mismo. La terapia de Virchow, pues como lo dice su nombre, y es redundante decirlo, pues son tres factores: hipercoagulabilidad, lesión endotelial y éstasis. Hipercoagulabilidad, factores adquiridos, como pues los mencioné en estados protrombóticos, y pues factores congénitos. Los factores adquiridos y congénitos los vemos mencionados en el cáncer, en el embarazo, anticonceptivos de tipo oral, policitemia vera, quimioterapia y deficiencias de tipo hereditario. Una lesión endotelial para que haya una activación de la vía extrínseca, por lo cual pues una cirugía, un trauma, una vasculitis, inflamación del mismo vaso, catéteres más reportados de tipo central. Sin embargo también hay data que hay catéteres de tipo periférico que tienen afectación al mismo. Decimos que hay una éstasis o pues un enlentecimiento del flujo, en donde se ve pues con una edad avanzada una obesidad, y pues esto se da porque la edad avanzada pues hay pérdida de lo que es la elasticidad de las mismas arterias. Obesidad, pues hay un aumento de lo que son las poscargas totales, inmovilidad, fibrilación auricular, insuficiencia u obstrucción venosa, como lo podemos ver en lo que es pues venas varicosas. Acá estoy explicando un poco mejor lo que es el último elemento, donde empieza con una dilatación del ventrículo derecho. Esto es como lo podemos ver, es un ciclo o un tipo de feedback positivo, que sigue con la insuficiencia del de la válvula tricúspide. Esto pues nos va siguiendo lo que es un aumento de la tensión del ventrículo derecho para una activación neumohormonal. La activación de tipo neumohormonal pues está dicho que es la activación de péptidos natriuréticos y su predecesor, importantes para el manejo pronóstico del paciente. Una inflamación miocárdica que hace que aumente la demanda del oxígeno por parte del ventrículo derecho, haciendo un shunt o un flujo de tipo retrógrado del ventrículo a la aurícula. Nos da una isquemia y nos termina pues un descenso de la contractilidad. Esto acá podemos ver
que hay signos de falla cardíaca derecha, para que después haya lo que es un desplazamiento del septum interventricular hacia el ventrículo izquierdo. Esto así afecta lo que son las salidas o la precarga y pues la afectación del gasto cardíaco, un descenso de lo que es la presión arterial y existe lo que es el robo coronario. Recordemos que el robo coronario pues es cuando las presiones arteriales medias no suplen o no son capaces de tomar oxígeno pues para el propio corazón y pues este mismo entra en lo que es una disfunción, una perfusión coronaria disminuida para pues terminar en lo que es un shock obstructivo hasta la muerte. En cuanto a la fisiopatología más visto desde la parte del pulmón, hay una hipoxemia en el tipo arterial con un aumento de la resistencia vascular pulmonar. Esto pues se debe también mucho con lo que es la activación de serotonina o aminas vasoactivas, conocida pues como la 5-hidroxitriptamina, para que luego haya una hiperventilación alveolar. Acá pues se activan receptores de tipo irritativo, hay una deficiencia de intercambio, hay un aumento y una rebasación de flujo, es decir, que la persona respira más de lo que el flujo sanguíneo puede proveer para el proceso de hematemesis o intercambio gaseoso. Existe acá una disminución y una distensibilidad perdida del pulmón, una compliance insuficiente que termina en un edema y en una hemorragia pulmonar. Casi siempre después derrames de tipo transudativo. Acá pues la clasificación la podemos clasificar, ¿vale? Pues la diapositiva de forma de presentación siendo aguda o crónica. Agudas son los pacientes que tenemos en el servicio de urgencias con la sintomatología previa, algún tipo de disnea, fiebre, que pues vamos a valorar más adelante, o crónica como lo son sus complicaciones. La complicación más común que podemos ver es la hipertensión pulmonar postrombótica, en donde aumenta la presión por encima de los 30 milímetros de mercurio, y es una hipertensión pulmonar de tipo 4. En cuanto a la gravedad, pues podemos ver que está masiva, submasiva y de buen pronóstico. Los pacientes de buen pronóstico pues son la mayoría, casi siempre el 70 al 75%, son pacientes que no tienen tanta repercusión, sin embargo es importante un seguimiento. En los pacientes submasivos es del 20 al 25%, son pacientes que tienen una disfunción del ventrículo derecho. A largo plazo, pues a pesar de que están estables y pues no tienen, digamos, tanta variación con lo que es el estado pronóstico. Mientras que la masiva es del 5 al 10%, son pacientes que nos llegan con signos claros de deterioro. Para la guía del 2019 ya nos actualiza mucho lo que es el estado hemodinámico, haciéndonos referencia a un paro cardíaco, un shock de tipo obstructivo y pues una deficiencia de tipo de la presión arterial. Los pacientes con un tromboembolismo masivo nos van a llegar pues con síncope, cianosis, disnea, y estos pacientes nos van a llegar cuando es una obstrucción del vaso casi siempre del 30 al 50%. Según su causa, pues ya como lo vengo mencionando, causa provocada, no provocada e idiopática, se omitió para esta guía, sin embargo, pues lo dejamos como factores y sin factores de riesgo. Algunos clínicos lo pueden seguir utilizando. Y según su etiología, pues todo origen que no es un trombo, ya sea gas, grasa, líquido amniótico, séptico, tumoral o algún cuerpo extraño. Cuerpos extraños se han reportado casos de proyectiles, cables de marcapasos, y pues el origen trombótico en el cual pues ya sabemos que es un trombo predominantemente del sistema venoso o rojo. Bueno, acá vemos unos factores de riesgo que ya hemos mencionado, lo que fue la fisiopatología. De acá pues ver los que son de factores congénitos, adquiridos y probables. Solo me quiero detener en cáncer, donde decimos que el cáncer aumenta de 4, casi pues 4 veces lo que es el episodio de tromboembolismo, y el episodio de quimioterapia también aumenta 6 veces. Decir que cáncer, acá pues en Colombia, son prevalentes cáncer de tipo gástrico, de tipo cáncer de colon, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, pues que por su prevalencia misma tienen afectación en el episodio de tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, hay cáncer de tipo pues más agresivo, como es el cáncer de páncreas, y como también lo es el cáncer de tipo hematológico, pues que tiene más afectación en esto. Decimos pues también lo que es niveles altos de homocisteína, producto de degradación de la metionina, y los niveles altos de lipoproteínas, que pues según la fisiopatología es importante estas moléculas para la formación de lo que es el proceso aterotrombótico.
De acá están los factores de riesgo, no cambian para la guía, están exactamente igual por odds ratio. Recordemos que odds ratio es la probabilidad de que ocurra un evento por encima de 10, de 2 a 9 y por debajo de 2. Factores de alto riesgo, como lo son pues la fractura de extremidad inferior, procesos acá podemos ver de tipo ortopédico, que al final vamos a ver que también tienen alta incidencia y presentación en tromboembolismo pulmonar de origen no trombótico por embolismo graso. De acá pues también recordar que hay unos de bajo riesgo que pues no se pueden descalificar, sin embargo pueden hacer parte de lo que es el proceso, como es un reposo, la diabetes, la hipertensión, edad en aumento, obesidad y gestación. En la gestación decimos que el riesgo es mayor en el tercer trimestre de la gestación y las primeras 6 semanas, posparto hasta el tercer mes. Bueno, en cuanto a la presentación clínica, es importante que valoremos a nuestro paciente recién llega al servicio de urgencias. Un paciente nos puede llegar inestable o estable, estable con factores de riesgo, sin factores de riesgo, provocado o no provocado. Un paciente inestable para esta guía nos dice que es aquel paciente que tiene un episodio pulmonar de alto riesgo, ya sea por un paro cardíaco, que necesita una resucitación cardiopulmonar. Vamos a ver que una resucitación cardiopulmonar también es una contraindicación de tipo relativo para lo que es el proceso de fibrinolisis. Decimos que es una resucitación agresiva mayor a 10 minutos. Un shock pues, de tipo obstructivo, en donde vemos pues, que hay una disminución de la presión arterial por debajo de 90 milímetros de mercurio, o que se requiere de tipos pues, vasopresores para tener estas tensiones, con unas presiones de llenado normal, más una hipoperfusión de órgano blanco, alteración del estado mental, extremidades frías, oliguria, anuria y hiperlactatemia. Surveillance sepsis, pues últimamente nos decía lo que era síndromes de disfunción orgánica múltiple, en donde vemos pues la alteración ya acá pues a nivel cerebral, renal y pues lo que es glucólisis anaerobia para la producción de lactato. Y una hipotensión persistente que no sea explicada por causas como aparición súbita de arritmia, hipovolemia o sepsis por debajo de 90 milímetros de mercurio o mayor a 40 milímetros de mercurio por más de 15 minutos. Los síntomas y los signos pues son un poco complejos o variantes, por lo tanto es una enfermedad infradiagnosticada. Vemos que los pacientes nos van a llegar con disnea, vemos que este signo es del 50% en las enfermedades. Sin embargo, se pueden presentar también signos y síntomas, fiebre, taquicardia, taquipnea, y algunos pacientes llegan con una TEP oculta, es decir, que tienen comorbilidades debajo, como neumonías, insuficiencias cardíacas, antecedentes de infartos agudos de miocardio, que pues nos pueden diferir un poco lo que es el diagnóstico final. Bueno, en cuanto a presentación clínica, como lo venía mencionando, disnea. Es muy común encontrarlo en estos pacientes, un dolor torácico de tipo pleural, y acá recordar que es un infarto pulmonar. Un infarto de tipo pulmonar pues es una oclusión de los vasos segmentales del pulmón por microémbolos que producen áreas hemorrágicas alveolares. Esto pues se nos da con pleuritis, efusión y hemoptisis, en el cual pues nos da el dolor típico, una tos, un dolor torácico retroesternal, o pues de tipo angor por el mismo infarto del ventrículo derecho, fiebre, hemoptisis y síncope. Síncope pues es ya, como lo mencionamos, un síntoma de alto riesgo para presentar pues un paciente hemodinámicamente inestable. Y es importante también valorar a nivel retrospectivo una anamnesis del paciente, en donde valoremos pues que haya presentado signos de TBP, maniobras de Hoffman, Pratt, Olo, que nos corroboren esta sospecha. En cuanto pues ya decimos que también unos síntomas, que es lo que el paciente nos refiere, y los signos, lo que nosotros podemos ver al examen físico, pues los síntomas ya dijimos que es una disnea, un dolor de tipo pleurítico, pues los edemas, hemoptisis, palpitaciones, síncope y lipotimia. Acá pues los signos son una taquipnea, en donde el corazón pues trata de vencer unas contrarresistencias, y vemos también taquicardia, perdón, y una taquipnea en donde el pulmón pues trata de ventilar mejor lo que es la zona, tratando pues de darnos una alcalosis respiratoria que son evidenciados en los gases arteriales.
Vemos también pues unos estertores de tipo crepitante por el derrame pulmonar, reforzamiento de los segundos ruidos. A nivel de los ruidos pues vemos que está alterado por una deformidad cardíaca en donde las válvulas sigmoides tratan pues de vencer una contracorriente y unos galopes, escuchando casi siempre hasta 4 ruidos cardíacos. La disnea decimos que se puede presentar de tipo aguda, con un dolor torácico tipo angina cuando es de origen central, cuando el trombo, o pues el tromboembolismo es de tipo periférico, es una disnea leve transitoria. Y empezamos con una valoración de probabilidad. Cuando el paciente nos ingresa, podemos valorarlo por siguientes, pues por unas escalas, como son la escala de Wells y la escala de Génova. La escala de Wells tiene una desventaja con la escala de Génova, pues que existen criterios y variables que para un clínico o para un médico de trash, como lo pueden ser signos claros de TBP, para él son ciertos, para el paciente, para otro clínico, otro médico, no son signos clínicos de TBP y pueden ser diagnósticos diferenciales. Tanto la escala de Wells como la escala pues, de Génova pues, tienen unos resultados a 3 niveles y a 2 niveles. A 3 niveles pues vemos que está pues el bajo, intermedio y alto, resalto el bajo, ya lo menciono más adelante por qué, en donde pues también está un tipo de versión simplificada dándonos de tipo improbable o de tipo probable. Pues está la escala de Génova, en donde vemos pues que existen unas variables un poco más fidedignas, o pues por decirlo así, más observables para un clínico y otro que no cambie tanto. Exactamente igual en versión original, versión simplificada y en el tipo bajo. Acá los señalaba, pues porque aquellos pacientes que nos den un riesgo bajo, si nosotros seguimos teniendo la sospecha, podemos hacer pues este tipo de preguntas de exclusión para pues que se pueda ver lo que es el percent. Que tenga una edad menor de 50 años, que tenga una frecuencia cardíaca normal, que tenga una saturación de oxígeno óptima, que no tenga hemoptisis, que no use medicamentos anticonceptivos orales, que no tenga un antecedente de TBP o TEP, que no tenga pues un antecedente de postración en las últimas 4 semanas y que el edema pues sea de vía unilateral, podemos descartarlo o incluirlo. Cuando incluimos a un paciente en riesgo intermedio, así nos haya dado abajo con esta escala, si uno de estos criterios no es cierto, pues lo incluimos en los pacientes de riesgo intermedio. Si pues estos son descartados y están bien todos aquellos, pues son pacientes que nosotros podemos manejar por servicio ambulatorio o por algún tipo de seguimiento. Esta enfermedad, pues como todo en la medicina, lo importante es la valoración clínica y apoyos de tipo paraclínico. Existen pues tipos, ya sea por exámenes de sangre o exámenes imagenológicos. Me quiero detener acá con lo que es la ecografía venosa o la ultrasonografía, el método, el gold estándar para diagnosticar lo que es la trombosis venosa profunda, en donde pues se ve que hay una disminución del parpadeo, asimismo también se ve que un aumento de la ecogenicidad, y de acá la angiografía pulmonar. La angiografía pulmonar pues ha sido reemplazada por el gold estándar que es el angiotac. Sin embargo, la angiografía pulmonar está reservada para pacientes en los cuales el angiotac no fue concluyente o aquellos pacientes en los cuales se les vaya a reservar un método de trombolisis de reperfusión, pues de tipo por catéter percutáneo. La fluorografía, pues por medio de contraste, ya ha sido bastante desplazada por lo que es la ecografía venosa. El gol estándar, ya como lo mencioné, es el angiotac. Se tiene que hacer en pacientes que no tengan alteración renal ni embarazo. Vemos signos como son la dona, signo de la dona, signo del riel de tren. Y esta, pues como todo, no es predictivo, quiere decir que excluye o no excluye sin clínica. Un paciente que nos llegue de bajo riesgo y un angiotac que sea negativo, pues es un paciente que no es portador de la enfermedad. Cuando llegue pues un paciente con alto riesgo, más con un angiotac positivo, es un paciente portador de la enfermedad. Hay casos en los que pacientes con una clínica de alto riesgo y un angiotac negativo, pues acá es donde nosotros preferimos optar con lo que es la angiografía pulmonar. Empezamos a hablar pues del electrocardiograma. Lo más común es que se presente taquicardia sinusal. Sin embargo, pues vemos el complejo de Magin-White en lo que se ve las ondas de tipo predominantemente negativo, S1, Q3, T3, derivación de 1 de 3,
seguido por una inversión de la onda T, de pues, las derivaciones B1, B4, explicado por lo que es el microinfarto del ventrículo derecho. Cuando es una inversión de onda T, recordemos que es un proceso isquémico, mientras que pues se va produciendo la isquemia en el círculo, en la imagen principal que yo mostré, se empieza una desviación del eje a la derecha. El eje normal es de menos 30 a 90, y hay un descenso cuando ya existe lesión del ST de las derivaciones B1 B4, pues por una lesión de tipo eh, subendocárdica. Existe un bloqueo completo de rama, o de rama derecha, existiendo también un complejo QS en B1, perdón. En paraclínicos también vemos los gases arteriales, la alcalosis respiratoria, donde el paciente pues trata de vencer lo que es la hipoxemia por métodos pulmonares contrarreguladores de la frecuencia ventilatoria. Se ve una hipocapnia y una hipoxemia. Es el único en causar una hipoxemia con una hipercapnia. Mientras pues biomarcadores de tipo cardíaco, existe lo que es pues un aumento del microinfarto del ventrículo derecho, se libera lo que es el péptido natriurético, su predecesor, que tiene bastante importancia a los 30 días y a su mortalidad del pronóstico. Estas guías del 2014 nos muestran acá un corte del péptido natriurético por encima de 600, que son pacientes que tienen un desenlace pobre o mal pronóstico, y pues cortes bajos que se han evaluado también con lo que son buenos pronósticos. Sin embargo, para troponina y troponina T, pues eran ensayos poco, digamos, por decirlo así, confiables, que ya para esta nueva guía 2019 es importante hacer la valoración en pacientes de alto riesgo hemodinámico, lo que es la valoración de la calidad del ventrículo derecho. Bueno, acá el dímero D se consigue pues por método de ELISA, que da pues una sensibilidad del 95%, y el método de aglutinación de látex, pues cuando el método de aglutinación de látex, pues se prefiere totalmente que la sensibilidad sea por encima. Antes se recomendaba para pacientes que tenían un riesgo intermedio en las escalas predictivas de Wells y de Génova. Decimos que este dímero D, producto de degradación de la fibrinolisis, también se aumenta en lo que es episodios de pues, infarto de miocardio, neumonías, septicemias, cáncer, cirugía, pues en episodios de embarazo. Sin embargo, ya para la guía nos dice que un dímero de tipo negativo nos excluye la enfermedad. Hace bastante hincapié en lo que es calcular el dímero D por la edad, ya que después de los 80 años es normal que haya una pérdida del 10% de este dímero D. Se hacían puntos de corte estándar de 500 y por debajo de 500, los cuales pues no eran muy confiables. Y bueno, de acá la radiografía de tórax, quiero decir que lo más importante es que el 30% de aquellas son normales, mientras que se presentan atelectasias de tipo laminar, un derrame pleural y un diafragma elevado. Ahí en la radiografía podemos corroborar si es un TEP con un infarto pulmonar o sin un infarto pulmonar. Cuando existe pues un TEP sin infarto, está el signo de Westermarck, el signo de Fleischner, mientras que es un TEP con infarto, pues decimos que es una joroba de Hampton, un derrame pleural, un aumento del tamaño de las arterias, más un diafragma elevado de tipo unilateral. Mientras que también vemos en TEP sin infarto, signos de cor pulmonar, pues aumento de lo que son los cilios. Bueno, exactamente igual que como acá está el signo pues TEP sin infarto, el signo de Westermarck, que es una oligoemia. Como es el prefijo oligo o poco, en la sangre, es decir, que no llega bastante sangre, pues, se ve la radiografía radiolúcida en estas partes. Mientras el signo de Fleischner vemos que es un enclavamiento del émbolo a nivel pulmonar, donde se considera el signo de la salchicha. El signo de la salchicha acá lo podemos ver, más acá vemos una telectasia pues de tipo laminar. El signo de pala, que es un aumento de lo que es la arteria pulmonar derecha, y el signo de la joroba de Hampton, donde hay una consolidación o una parte radioopaca que no tiene signo de broncograma aéreo propio, lo que son las neumonías. Ecocardiograma, pues para esta guía es importante hacer una valoración, aunque no se hace de rutina,
hay que mirar mucho lo que es el perfil del paciente. Es poco fiable para TEP, pero sí es bastante importante para ver si tienen algunos síntomas de disfunción cardíaca. Pues acá en el alto riesgo decimos que si es positiva considerar reperfusión urgente, mientras que si es negativo pues se consideran otras causas. De acá en esta imagen quiero aclarar los signos que estaban anteriormente. Aquí hay un aumento visible de lo que es el ventrículo derecho. Existe también lo que es un movimiento del septum interventricular hacia el ventrículo izquierdo desde las presiones que ejerce el ventrículo derecho y una dilatación del ventrículo derecho con el signo de McConnell. ¿Qué es el signo de McConnell? Pues es una hipocinesia o un movimiento enlentecido de la pared libre del ventrículo derecho con una hipercinesia o movimientos normales de lo que es el ápex ventricular. Vemos también una distensión de lo que son las venas cavas inferiores, pues porque ya es un flujo ya retrógrado. Recordemos lo que es anatomía cardíaca, en donde las venas cavas se dilatan y pues tampoco pueden vencer las poscargas que vienen pues de cavidades inferiores. Signos 60-60, pues que hay una disminución en la aceleración de la tricuspidia, como una disminución en el flujo de salida de la tricuspidia. Un trombo intracavitario, todo aquel trombo intracavitario que se vea, se tiene que considerar que es un episodio de tromboembolismo pulmonar y se tiene que empezar el tratamiento. Vemos otros signos pues como son un decremento del anillo tricuspidio y vemos una decreción de la velocidad del anillo tricuspidio menores a 9.5 centímetros sobre segundo. El segundo método pues, de elección es la gamografía pulmonar, sea en pacientes de embarazo, enfermedad renal o pacientes pues, que hayan tenido antecedentes de episodios de anafilaxia por el medio de contraste. Se está estudiando lo que es la gamografía por emisión de botón único. El proceso de la gamografía pues, es inyección de partículas de albúmina con moléculas radioactivas, pues para que difuminen lo que son los procesos capilares y se puedan tomar lo que son los episodios tromboembólicos. Decimos que también es un paraclínico excluyente e incluyente, exactamente igual que el angiotac. Sin embargo, pues cuando se da una gamografía pulmonar no diagnóstico, se puede hacer un análisis y un anamnesis para pues buscar signos de TDP a través de la ultrasonografía. Para 2017 salió un estudio, el algoritmo GIRS, en el cual es un estudio tipo cohortes metaanálisis que lo que trata de buscar y su objetivo principal fue ver cómo pues disminuían lo que era la solicitud de paraclínicos en los pacientes que nos llegaban pues por tromboembolismo pulmonar. Vemos que acá lo que se tiene en cuenta es solicitar un dímero D con signos clínicos de TBP, hemoptisis y un embolismo pulmonar, que es el diagnóstico más probable. Nos da dos resultados: la solicitud del angiotac o el descarte total de la enfermedad. Se solicita angiotac cuando no existe ningún ítem y el dímero D es un corte específico por encima de 1000. Asimismo, pues cuando es un corte específico por encima de 500, pero existe uno de estos tres ítems positivo. Y se descarta en el caso de que sea por debajo de 500, a pesar pues de que tenga un ítem positivo. Acá se corrobora pues que el dímero D es totalmente excluyente para lo que es la enfermedad. Y vemos que se excluye totalmente cuando está por debajo de 1000 y pues cuando no existe ningún ítem. Acá tengo una comparativa de lo que es la guía del 2014 y la guía del 2019. Para lo que era importante en el 2014, de tener en cuenta el angiotac por encima predominantemente de lo que era pues el ecocardiograma, vemos que el angiotac se solicitaba primordialmente y el ecocardiograma pues quedaba relevado solamente cuando este no estaba disponible o pues simplemente se pasaba al final para un tratamiento óptimo si al final pues no se podía hacer el angiotac. Acá pues vemos en esta guía que es importante realizar lo que es el ecocardiograma valorando la disfunción del ventrículo derecho. En el caso de que sea negativo pues no es necesario realizar un angiotac o algún otro procedimiento. Si es positivo, se puede realizar un angiotac. En el caso de que no se pueda realizar, pues se tiene que tratar como un paciente de alto riesgo. En el caso pues de que se pueda hacer el angiotac, si es positivo lo tratamos, si es negativo se descarta. Mencionaba acá lo que son, otra vez para recordar, signos pues, de un paciente hemodinámicamente inestable.
lo que son las presiones, el shock de tipo obstructivo y el paro cardíaco. El shock también recordar que es una disminución del volumen tisular eficaz para la irrigación de órganos blancos. Para el 2019 no cambia, a un paciente que nos llega sin hipotensión se valora el juicio clínico. Acá si es pues, de tipo baja o intermedia, se sigue utilizando lo que es el dímero D. Si es positivo se procede a un angiotac, si pues este es negativo no se trata. En el caso pues de que sea alta, se solicita de una vez el angiotac. Si pues no es confirmada, pues no se trata. Si pues si es confirmada, perdón, se trata. Si no es confirmada, pues no es necesario investigar más. La valoración pronóstica o la PESI, en donde los pacientes pues se valoran mucho a los 30 días. Existen muchos criterios pronósticos aparte de lo que son pues los péptidos natriuréticos y lo que son también las troponinas. Se valora mucho lo que son también la tasa de filtración glomerular y lo que es la creatinina. La podemos tomar también importante para ver si un paciente lo podemos someter al TAC o no lo podemos someter al TAC, teniendo pues en cuenta lo que es la fórmula pues de Cockcroft-Gault. Acá pues existen las variables exactamente igual, pues nos da de un método simplificado y un método total en 5 clases. Clase 5 pues la más alta, clase 1 el riesgo menor. La simplificada donde nos dice sí o no, específicamente PESI 1, PESI 0. Y de una forma un poco pues más rápida aprendernos pues son 3 criterios que se tienen que tener en cuenta, lo que es una disfunción del ventrículo derecho, lo que es los péptidos natriuréticos y lo que son pues también las variables vistas en este cuadro. Si el paciente nos presenta pues ya una inestabilidad hemodinámica, sabemos que es un riesgo alto y pues no creo que sea necesario realizar estos exámenes. Cuando es un riesgo bajo pues vemos que se descartan todas las valoraciones de tipo pronóstico. Mientras que para el riesgo intermedio existe riesgo intermedio alto y riesgo intermedio bajo. Intermedio bajo puede ser una cruz de estas valoraciones, mientras que pues para el riesgo intermedio alto es las 3 cruces, en donde existe pues una elevación de las troponinas, una disfunción del ventrículo derecho y alguno pues de estas variables existentes. Acá pues es un resumen, como le iba mencionando. Acá volvemos a evidenciar lo que es el punto de corte de los péptidos natriuréticos. El péptido natriurético de tipo encefálico, que se produce a nivel ventricular y es una función totalmente antagonista de lo que es la aldosterona. Hace pues, como su nombre lo dice, una diuresis y una disminución de los niveles del sodio sérico. Existen las proteínas de unión ácidos grasos cardíacos, del punto de corte de 6, que se asocian pues, a un riesgo de muerte, la creatinina y la tasa de filtración glomerular. Bueno, acá en cuanto al tratamiento, ya para empezar a enfocar el paciente que llega inestable, se puede empezar un soporte de oxígeno ventilatorio. Aquellos pacientes, pues ya como sabemos, se trata de buscar que sea una saturación por encima del 90-95. Aquellos pacientes que no responden, se puede pensar en una ventilación de tipo invasiva, es decir, que lo podemos intubar. Fármacos como etomidato y ketamina son los más recomendados en un paciente que nos llegue por bajo, pues que tenga un shock. Se dice también que el paciente que está intubado y que está sometido a presiones positivas hace pues contrafuerza en el corazón y disminuye también lo que es el microinfarto del ventrículo derecho. Hay una optimización de volemia, esto es también muy controvertido, se tiene que hacer en presiones arteriales normales y se hace pues casi siempre cuando se manejan por debajo de 500 mililitros. Se evalúa la hipotensión con el uso de noradrenalina y dobutamina, noradrenalina dosis de 0.2 a 1. Se utiliza la adrenalina cuando el paciente nos llega pues, en shock y se evalúa el uso de cardiotónicos como lo son el Leos-Medan, que hay reportes en el que se une y se acopla el ventrículo derecho a la arteria pulmonar. El uso de anticoagulantes se prefiere lo que es la enoxaparina, las heparinas de bajo peso molecular, heparinas no fraccionadas, en donde es importante puesto que se tiene en el medio y pues en los sitios de los hospitales lo que es el antídoto recordemos que es la protamina, mientras que pues las heparinas no fraccionadas, 1 gramo de protamina cubre 100 unidades, para la enoxaparina, heparinas
de bajo peso molecular, pues solo 1 gramo de protamina nos va a cubrir solamente una unidad de enoxaparina. Se tiene que determinar las contraindicaciones para la terapia trombolítica para ver si es un paciente candidato al manejo farmacológico o es un paciente también candidato a un manejo pues de tipo quirúrgico. Se usa pues los vasodilatadores, pero pues como sabemos no hay unos vasodilatadores de tipo específico a nivel pulmonar, pues que también continúa pues en estudio. Acá vemos lo que es una reanimación traumática en un paro cardíaco que es por encima de los 10 minutos. Contraindicaciones, ya sabemos las absolutas, que es un sangrado de tipo activo o cualquier tipo de neoplasia en el sistema nervioso central. Empezamos con la anticoagulación, pues acá pues se empieza con lo que es un bolo de 60 a 80 unidades por kilogramo en el paciente, con un máximo de 4.000 unidades en la infusión continua. La infusión se sigue pues a 12 unidades a 18, con un máximo de 1.000 unidades por hora. La meta pues es un tiempo de tromboplastina de 1.5 a 2. Acá están evidenciados lo que son los cambios en donde pues no funcione lo que es el tiempo de control de tromboplastina con los ajustes que se tienen que dar. Existe acá la enoxaparina, dalteparina, que se utiliza mucho en pacientes oncológicos. Enoxaparina y ajustes en los pacientes. Estos ajustes, pues la dosis estándar para el tratamiento es de 1 miligramo kilogramo. Se hacen ajustes en pacientes cuando tienen una depuración de creatinina pues baja de 20 a 30 y si tiene pues de 20 a 30 se evidencia el peso. Si está por encima de 45 kilogramos, este paciente lo tenemos que dejar, se puede optar por dejarlo a 1 miligramo kilogramo. Si está por debajo de esos 45 kilogramos, se puede dejar a 0.5 con un índice de masa corporal por encima de 40. Se deja exactamente la misma dosis, solo que ya el intervalo cambia cada 8 horas. Y pues por un índice de masa corporal por debajo, pues también lo podemos dejar al mismo intervalo. De acá pues valorar también un paciente que nos llegue con un antecedente de HIT, el HIT pues que es la trombocitopenia inducida por heparinas. Se prefiere en un paciente que en la escala 4T no se evidencie lo que es un antecedente de HIT, fondaparinux, o acá pues vivalidudina, que pues acá en esta tabla no está. Y pues esto tiene mucho también que ver con lo que es la activación del factor 4 plaquetario a nivel sanguíneo. Bueno, ya después para cuando el paciente nos lleve pues, por una anticoagulación, hay que hacer un empalme con warfarina de 5 días, porque como ya sabemos es procoagulante al tener efecto en lo que es la proteína C y la proteína S, que tienen actividad anticoagulante sobre lo que es el factor 5. También, pues porque no tiene actividad en los productos que ya están carboxilados, entonces la warfarina en esta guía se ha ido desplazando un poco, ya que también esto pues genera también muchas interacciones de tipo farmacológico. Son pacientes que se tiene que ajustar la warfarina a un paciente que sea complicado o no complicado. La warfarina, ¿cómo se ajusta a un paciente que es complicado o no complicado? Complicado aquel que es mayor de 65 años, que tiene una hepatopatía. Esto pues se debe mucho a lo que es la producción de la albúmina y la alta unión. 98 al 99% la warfarina se une con albúmina. También pues tiene muchos controles, se tiene que tomar una INR previa para ajustar lo que es la warfarina día a día y tomarlo hasta el día 4 el INR para ver si el INR está en un método, pues en un estándar de 2 a 3 en pacientes normales o pues aquellos pacientes que tengan un reemplazo de válvula mitral de tipo mecánica. Se dice que el INR tiene que estar entre 2.5 y 3.5. La warfarina pues es rápidamente reversible con vitamina K, valorar pues en cuántos son los niveles de del INR, paciente pues que tenga de 5 a 7, se valora pues lo que es la vitamina K, si se empieza con 10, si se empieza con 5, 2.5, intraparenteral, o si son pacientes que nos llegan por episodios traumáticos y se necesitan cirugías de tipo diferible o urgentes, en donde también se puede dar pues factor plasma fresco combinado y pues sus crop precipitados. Dabigatran era pues uno de los únicos que tenía antídoto y daclizumab para 2018. Ya salieron los antídotos de rivaroxaban y apixaban, conocido como el andexanet alfa. Sin embargo, pues así como sus nombres también son muy complicados de conseguir y pues el costo de estos es muy alto. Hay que valorar mucho lo que es el paciente.
se valora pues para un tratamiento de la anticoagulación lo mínimo que se tiene que valorar pues son 3 meses, perdón. Sin embargo, hay casos en los cuales se puede alargar un segundo episodio de tromboembolismo en un TEP con cáncer o con una neoplasia se alarga hasta que ésta resuelva. Un TEP pues, de causa transitorio reversible se puede dejar pues, en un caso de 3 meses o con factores de riesgo. Y en un TEP no provocado pues, también pues, se puede mirar de 3 a 6 meses. En estos pacientes que no tienen unos factores de riesgo asociados, es importante hacerles un seguimiento y buscar cuál es su causa, pensando que sea un síndrome antifosfolípido. Para el síndrome antifosfolípido sí sigue siendo el mecanismo de elección y la única forma la warfarina, mientras que para allá esta guía también nos dice que para el cáncer únicamente no lo estamos manejando con warfarina por el riesgo de sangrado. Para cáncer se puede manejar con apixaban y con rivaroxaban, eso sí teniendo en cuenta que sean cánceres que no sean hemorrágicos o de alto riesgo, como son el cáncer de tipo gastrointestinal. Para terapias avanzadas, pues de larga data, se utiliza lo que es mucho edoxaban y el rivaroxaban. Se mira pues que sea un TEP provocado mayor a 3 meses, en donde se puede valorar que sea de terapia extendida, ya sea por el dímero E, por la trombosis residual en varias escalas, como son pues el score de Ash, el Herdo, el Viena y el Riete, en donde se valora mucho lo que es el paciente y el corte del dímero E. Un estudio que salió más o menos para el 2015, conocido como el estudio Prolong, dice que pues a mayor dímero E también es mayor la probabilidad de que haya un segundo episodio de trombosis venosa profunda. Aquellos pacientes en los cuales se rehúsen a tomar anticoagulantes, pacientes en los cuales tengan el uso de AINES, que sean alcohólicos, que tengan una hepatopatía, que tengan una edad avanzada, pues muchas comorbilidades, se puede evaluar el uso de aspirina, que ya sabemos que es un inhibidor de la COX-1 y tiene mucho que ver con el mecanismo antiagregante, o pues también se puede pensar en el fármaco conocido como suledoxida. La trombólisis, pues pensar que el fármaco de elección es el alteplase. Sin embargo, también recordar lo que son las reacciones adversas a los medicamentos que se encuentran de estos mismos. De streptokinasa se ha visto muchas reacciones adversas de reacciones anafilácticas, disminuye lo que es la hemorragia de tipo cerebral, pero aumenta lo que es pues, la hemorragia de tipo extracerebral. Para el alteplase también se asocia a lo que es el síndrome de reperfusión, en el cual pues por un aumento rápido, y como sabemos que el oxígeno también es eh, tóxico a niveles altos, produciendo radicales libres, pues es también el manejo pues, recomendado en el perfil del paciente. El tenecteplase ha sido el que más se ha corroborado que está en relación con el síndrome de reperfusión. ¿Por qué se elige el alteplase sobre los otros medicamentos? Porque el alteplase se puede realizar la infusión del anticoagulante al mismo tiempo sin suspenderlo, mientras que pues para esto es necesario suspender la infusión de anticoagulante para realizar la fibrinolisis porque aumenta el riesgo de la hemorragia y esto pues me remito al inicio de la presentación en donde pues vemos que es un medicamento no fibrino específico. La ventana de trombolisis son aproximadamente de 14 días. Vemos que estos pacientes con las contraindicaciones que vimos no se pueden someter al proceso farmacológico. También se puede valorar lo que es el proceso quirúrgico. Un proceso quirúrgico pues está por lo que es la embolectomía, que es un proceso en el cual se hace una esternotomía, o se abre pues la parte del tórax para remover los coágulos. Esto está por encima de lo que es el proceso percutáneo, ya que se han visto que hay muchas alteraciones. Las alteraciones que se ven pues es la perforación de un vaso, un derrame de tipo pericárdico. Y acá pues ya como lo mencioné también es importante realizar una angiografía. Decimos que una angiografía pulmonar es positiva, no cuando se enlentece el flujo del mismo, sino cuando hay una segmentación o amputación de un segmento del mismo vaso. También se ha visto pues que las terapias quirúrgicas se utilizan mucho lo que son los filtros de vena cava inferior, pero pues estos pacientes son aquellos que ya tienen una contraindicación total y absoluta de los usos de anticoagulantes y paradójicamente también tienen reacciones o eventos adversos, como pues es la misma trombosis en situ pues, de la vena cava inferior y algunas también reacciones alérgicas. Acá valorar pues esta es la guía del 2014 y esta pues es la guía del 2019. Para la guía del 2014 pues nos clasificaba mucho también si el paciente era de alto o no alto riesgo. Cambiando pues acá
lo que es el riesgo alto y el manejo del angiotac, mientras que pues para la guía 2019 es imperativo manejar lo que es la inestabilidad hemodinámica y valorar estos dos criterios. ¿Cuáles son los criterios? Que sea un PESI en la versión simplificada 1 positivo, clase 3 o 4, que son riesgos intermedios altos o riesgos intermedios moderados, en los cuales también hay unos criterios de GESTIA. La guía no corrobora el uso de los criterios de GESTIA, no están del todo aprobados, sin embargo, pues son muy importantes para ver si es un manejo de tipo ambulatorio o si el paciente puede ser manejado de tipo, pues, hospitalario. ¿Esto qué nos valora? Pues son pacientes que ya tienen factores de riesgo, es un paciente pues, que está embarazado, es un paciente que pues tiene un antecedente de HIT o trombocitopenia inducida por la heparina. También aquellos pacientes que pues nos tienen una medicación, que tienen eh, un pobre apoyo familiar, pacientes en los cuales tienen un sangrado activo, necesitan un episodio quirúrgico o están hemodinámicamente inestables. Cualquiera de estos que nos dé positivo es un manejo que necesita ser hospitalizado. Cualquiera de estos que no, pues según los criterios que falta mencionar, como es la disfunción del ventrículo derecho, si no tiene una razón para estar hospitalizado, pues se deja en un tratamiento temprano. Si alguno de estos dos fue criterios presentes, pues lo que se hace es la valoración de la troponina, en el cual se valora también lo que es la disfunción del ventrículo derecho por pues, ecocardiograma o por las troponinas principalmente, se hospitaliza y se empieza la terapia de reperfusión. La terapia de reperfusión es lo que nos va a dar el manejo óptimo para el paciente. Si un paciente no se tromboliza la poscarga, va a seguir existiendo y la contracorriente del corazón no es suficiente para vencer esta fuerza. ¿Qué se puede utilizar como prevención de complicaciones? Pues ya sabemos, es importante hacerle un seguimiento a aquellos pacientes menores de 40 años en los cuales no se encuentran pues, factores de riesgo, también en neoplasias activas, hasta que el tipo de cáncer que el paciente tenga no resuelva, pues no se puede suspender lo que es la anticoagulación y pues lo valoramos también con las escalas que ya mencioné. Si es un TEP de tipo recurrente, es una complicación para que vuelva, infartos agudos de miocardio, derrame pulmonar de tipo transudativo y una hipertensión pulmonar, el cual pues ya sabemos que es por encima de 30 milímetros de mercurio. La prevención como ya lo sabemos en el ámbito hospitalario, es la enoxaparina, 40 miligramos subcutáneo de día, valorando también si es una paciente embarazada, si tiene una función renal baja, que después se me olvidó también mencionar que preferiblemente se utiliza también lo que son las heparinas no fraccionadas en pacientes que tienen una depuración de creatinina por debajo pues, de 15 y se recomienda en pacientes de oncológico que tienen una cirugía de aparato reproductor femenino en donde se le realiza cirugías extremadamente largas y bastante complicadas, sugar bakers, pues enoxaparina 40 miligramos y considerarlo hasta un mes profiláctico. Ya para terminar, pues solo quiero mencionar lo que son los episodios de tromboembolismo pulmonar de origen no trombótico por embolia grasa. Sabemos que la embolia grasa es la introducción de partículas de grasa en la médula ósea del sistema venoso. Esto pues se produce por traumas. 95% de esto es por los traumas, pero de ese 95%, solo el 30% de estas lesiones no resultan pues en un episodio de embolia grasa. ¿De qué depende esto? Depende mucho de que sea pues una lesión por aplastamiento, un paciente politraumatizado, o pues lesiones de miembros inferiores, así como de cadera y pelvis. Se dice que las causas que no son traumáticas, pancreatitis, quemaduras, diabetes y necrosis hepática, pero pues raramente se encuentran en clínica. Cuando este embolismo graso, fisiopatológicamente nos dice que hay dos teorías, la mecánica, que pues estos glóbulos de grasa obstruyen lo que es el flujo sanguíneo, mientras que la teoría pues, fisiológica, pues hay una activación de lipasas séricas, haciendo que esto pues, nos dé un factor de inflamación y nos dé el conocido síndrome de embolia grasa. Síndrome de embolia grasa se caracteriza por esta triada clásica, en la cual hay una alteración del estado mental, un distrés de tipo respiratorio y una erupción petequial. Se ve también pues, síntomas y signos en clínica, como son trombocitopenia, fiebre, convulsiones, alteración de la conciencia y pues émbolos al fondo de ojo o émbolos retinianos. En este caso, pues es un paciente masculino de 26 años que tuvo un accidente vehicular,
que presenta disnea, taquipnea y hipoxemia a las 36 horas. De 24 a 72 horas es normal que se produzca este episodio y se conoce pues como un embolismo graso de tipo clásico. Cuando es por encima de 72 horas es de tipo insidioso, por debajo de 24 horas pues de tipo fulminante. En la escala que tenemos acá a continuación en la imagen de la izquierda, la escala de los criterios de Gurt, que es más optado por la clínica, se dice que son 2 mayores o 4 menores y 1 menor. Se dice que pues también hay varias escalas, como son la escala del INDEC, pero pues está más orientada a lo que son las valoraciones de tipo paraclínico. En esta TAC vemos de un corte axial, se ve el signo conocido como es la tormenta de nieve, por la infiltración de los émbolos de grasa a nivel pues, de los vasos. Otras causas de embolismo pulmonar no trombótico, vemos el embolismo aéreo. Es un hombre de 45 años que pues, se causó por inyección de medio de contraste. Las causas para que se produzca un embolismo aéreo, aparte pues, de inyecciones y de manejos no correctos con catéteres venosos centrales, también son traumas, también son lesiones a nivel cervical, craneotomías en el paciente que se encuentra sentado. Es un manejo netamente por pues, el anestesiólogo, ya que es la prevalencia más alta. Lo que se tiene que hacer pues, es suspender en el caso de que por mantenimiento de la anestesia tenga óxido nitroso, se suspende ya que, como sabemos, lo que hace es recaptar este oxígeno. Este aire pues expande y nos puede dar pues toda una contraindicación. El manejo con este, pues lo que se prefiere y se opta es una posición de Durant o una posición de Trelleborg, con el objetivo de que las burbujas de aire queden acumuladas en las cavidades derechas para la posterior succión. La succión se prefiere si ya el paciente tenía un acceso venoso central o si no se hace pues por un catéter a 3 centímetros de la aurícula derecha, por debajo de esta y de la vena cava inferior, o pues la vena cava inferior respectivamente. Acá vemos las dos pequeñas burbujas, como son pues, se ve pues hipodensas. Vemos también que el manejo es muy preventivo, cirugías que tengan algún neumoperitoneo que vayan a ser sometidas a grandes volúmenes, neumoperitoneo de Guñón, y también se ve pues el manejo se tiene que realizar en conjunto pues por manejos interdisciplinarios. A nivel del embolismo séptico, decimos pues que la causa más común pues es una endocarditis, fiebres reumáticas, síndrome de Lemierre, en los cuales pues lo que nos va a dar es la migración a nivel del mismo pues hacia partes pulmonares. Lo común y lo usual es ver un aneurisma de tipo micótico, no confundir pues que el aneurisma no es que sea casi siempre de origen fúngico, sino pues que es por las bacterias. Acá, como podemos ver en el caso de la flecha blanca, nos dice que es una rama de la arteria bronquial dilatada, mientras que la derecha pues nos dice que es una colección de tipo pleural. Esta es una ventana, preferiblemente con contraste pulmonar. No se puede apreciar el mismo tipo, pero acá se podría observar lo que es una colección de tipo pericárdica. El manejo del embolismo séptico pues, es manejar la infección de la causa, valorar pues, si es paciente que tiene comorbilidades pues, para tener algún tipo de resistencia bacteriana y algún manejo pues, de pseudomonas. Para el embolismo tumoral, pues los cánceres que se han visto más asociados a pues, un embolismo tumoral son aquellos que son adenocarcinomas o tumores mucinosos pulmonares, adenocarcinomas, tumores de células pequeñas pulmonares, son los más agresivos y con peor pronóstico. Asimismo, pues el manejo que se tiene que realizar es pues un manejo de la neoplasia base hasta que pues el mismo lo resuelva. El manejo no termina pues de ser efectivo. Vemos acá la metástasis en el parénquima y acá pues un embolismo de tipo microvascular como el signo conocido como árbol en brote. Los clínicos utilizan mucho lo que es la hidrocortisona de 50 a 100 para muchas urgencias oncológicas y también pues en este caso no sería la excepción, sin embargo pues faltan aportes y varios estudios que lo sustenten. Chicos, eso principalmente era lo que les quería hablar. No sé si existe alguna duda, alguna pregunta o algo pues que me quieran comentar.